Hola a todos. Bienvenidos a otra inversión profunda aquí en el programa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante complejo. ¿Complejo sí que es? Se trata de la membresía de Bolivia en el Mercosur. Ajá. Y para esta inmersión vamos a usar un artículo súper interesante, bastante provocativo diría yo, que se titula ¿Qué beneficios aporta a Bolivia ser miembro del Mercosur? Interesante título. Publicas El Economista Invisible. Interesante. Y bueno, la pregunta central que lanza El Economista Invisible es si realmente esta membresía beneficia a Bolivia. O si más bien, como él lo sugiere, es intrascendente. Uy, qué fuerte. Intrascendente. Intrascendente. Es una palabra que, nos invita a pensar. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que para empezar a desmenuzar este tema, tenemos que entender un poco el contexto, ¿no? El Economista Invisible, él lo que hace es plantear que estos acuerdos regionales, como el Mercosur, en el panorama global actual, están perdiendo un poco de fuerza. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, porque ahora mismo lo que está dominando el panorama son estos mega acuerdos comerciales. Como por ejemplo el TP, el Acuerdo Transpacífico. O la Asociación Económica Integral Regional, la RCC. Son acuerdos mucho más grandes, con economías mucho más fuertes. Y claro, eso de alguna forma hace que estos acuerdos regionales, como el Mercosur, pierdan un poquito de relevancia en el panorama global. Entonces, en este contexto en el que el Mercosur está perdiendo fuerza, como tú dices, ¿cómo encaja Bolivia? Bueno, ahí es donde el Economista Invisible plantea una crítica bastante fuerte. A ver. Él dice que Bolivia no tiene una estrategia económica internacional clara. Caramba. Y sin esa estrategia, ¿cómo puede aprovechar al máximo su membresía en el Mercosur? Exactamente. Ese es el problema. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve, ¿no? Claro. Y esto me lleva a otra pregunta que también plantea el Economista Invisible. ¿Cómo encaja esta membresía en el Mercosur con la aspiración de Bolivia de unirse a los BRICS? Ahí hay una contradicción bastante interesante. ¿Por qué? Porque por un lado, Bolivia está buscando fortalecer lazos con economías emergentes, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o sea, los BRICS. ¿Correcto? Pero al mismo tiempo, dos de los miembros más importantes del Mercosur. O sea, Brasil y Argentina. Exactamente, tienen posturas bastante diferentes frente a los BRICS. Interesante. Entonces, eso genera una situación un poco compleja para Bolivia. Entonces, digamos, a nivel de beneficios concretos, ¿qué dice el Economista Invisible? ¿Realmente Bolivia se está beneficiando del Mercosur? Bueno, prepárate, porque lo que dice el Economista Invisible es que las ganancias que Bolivia obtiene del Mercosur son mínimas. ¿En serio? ¿Tan así? Sí, y principalmente se limitan a la exportación de quinoa. ¿Pero cómo es posible? Bolivia tiene una producción agrícola tan diversa. Tienes razón. Pero aquí el Economista Invisible señala un problema importante, y es la fuerte presencia de empresas brasileñas en el sector agrícola boliviano. Ya veo. Entonces, esto lo que hace es que limita un poco la diversificación de las exportaciones bolivianas. O sea que en vez de aprovechar el Mercosur para exportar una variedad de productos, estamos dependiendo de un solo producto. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto que menciona el Economista Invisible y que me parece súper importante. Él habla de las oportunidades perdidas en términos de integración física. ¿Qué significa eso de integración física? Bueno, básicamente se refiere a la construcción de infraestructura. Carreteras, ferrocarriles, puertos que permitan a Bolivia conectarse mejor con el mundo. Y también menciona algo de corredores interoceánicos, ¿verdad? Sí. Ese es un ejemplo de lo que podría ser la integración física. ¿Y eso en qué beneficiaría a Bolivia? Imagínate, Bolivia convertida en un puente entre el Atlántico y el Pacífico. Qué interesante. Facilitando el transporte de mercancías de un océano a otro. Eso generaría muchísimos beneficios económicos, no solo para Bolivia, sino para toda la región. Entonces, lo que nos está diciendo el Economista Invisible es que si bien Bolivia forma parte del Mercosur, no está aprovechando al máximo su potencial. Exacto. Y la pregunta que nos deja es, ¿qué puede hacer Bolivia para cambiar esta situación? ¿Cómo puede realmente aprovechar su posición estratégica? ¿Cómo puede fortalecer su economía? ¿Debería, por ejemplo, apostar más por su integración con los BRICS? Son preguntas difíciles. Sin duda, son preguntas que nos invitan a reflexionar. Totalmente. Y bueno, con eso terminamos nuestra inmersión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao. Adiós.